Bienvenido, bienvenida al canal. Gracias por visitar mi canal. Te recomiendo a ti que no te has suscrito que lo hagas ahora mismo y actives la campanita para que recibas nuestros videos cuando los subimos. El video que te venimos a hablar el día de hoy es sobre un tema muy triste y muy vergonzoso. Esta mañana encontramos en los periódicos una noticia que me quedó mal. ¿Qué se trata? Como ya lo vieron en el título, dice: el panadero negó que asesinó y violó a Liz María durante una audiencia de medida de coerción. Antes de yo empezar a desarrollar este video, déjame tu opinión, dígame qué tú piensas. Porque el panadero supuestamente tiene a los policías de relajo, tiene a las autoridades de relajo, le dice que el cuerpo está en el mar, le dice que está en muchos lugares y no lo ponen a hablar. Eso es algo como injusto. Y ahora dijo, él confirmó que lo hubiera violado, que la mató. Y ahora el panadero viene con su excusa a decir ni está muerta, ni la violó, ni nada. Ahora vamos a hablar sobre lo que vimos en el periódico el día de hoy. Sterling Francisco Santos Arias, el panadero, acusador de abusar sexualmente y asesinar a una niña llamada Liz María, de 9 años de edad, señores, y posteriormente haber lanzado su cadáver al mar Caribe, negó crimen durante la audiencia virtual de solicitud de medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este. Señores, escuchen bien eso, escuchen bien cómo ustedes pueden ver que las autoridades están trabajando. El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, relató que Santos dijo que lo había declarado antes era una mentira y que supuestamente alguien lo estaba amenazando. ¿Están escuchando, señores? Que alguien lo estaba amenazando. No, pero las cosas se van hablando chin en chin. Poco a poco todo se va aclarando, tú ves. Porque el pueblo está como loco buscando el cuerpo. Y ese señor teniendo a uno de relajo. Quisiera yo que lo suelten. Quisiera yo que lo suelten. Esto no ocurrió en ningún momento. Eso es lo que él está diciendo de que el tal panadero ese. Esto no ocurrió en ningún momento. Nosotros tenemos grabaciones de este individuo en la que él narró lo que había pasado. Bajo ninguna circunstancia nadie lo amenazó, para nada. Lo que pasa es que ahora tiene que inventar cosas porque ya sabe y está consciente de la gravedad de lo que hizo, puntualizó Guzmán. Hasta el momento las autoridades no han encontrado el cadáver de la menor, pero el fiscal aseguró que existen precedentes de condena en casos en los que los cadáveres no aparecen. Yo también vi una publicación en Facebook, dije que si el cuerpo no aparece, el panadero no tiene que ser condenado. No van a poder hacer nada de que si la violó ni si no. Ojalá Dios que el cadáver aparezca, o si no, como él dice que no la mató ni nada de eso, creo que está viva. Vamos a continuar a desarrollarlo. Al ser cuestionado sobre si el homicida será sometido a un examen psicológico, Guzmán manifestó que no había sido un reclamo que haya hecho su abogado. Consideró que si se les ocurriera sería un invento. Ese hombre está en un sano y perfecto juicio y sabe muy bien lo que hizo. Los videos están ahí, señores. Vimos el video cuando la niña entró y no salió del callejón. Cuando salió fue que el tipo salió con un motor y con un saco atrás. Tú sabes lo que es que un hombre diga que se sentaba en la casa de la niña y la colocaba en sus piernas y la ponía a jugar con un celular mientras la manoseaba, y luego, sobre la base de engañarla con un móvil, le pidió que fuera a su casa para regalárselo, y la pequeña, evidentemente con su inocencia, le creyó. Preciso el señor Guzmán. Por el hecho, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este
impuso este jueves 18 meses de prisión preventiva contra Sterling Francisco Santos Arias, el panadero. Ojalá que el culpa parezca y le den 50 años. Le van a dar que 18 meses de prisión, que vendría siendo 1 año y 6 meses de prisión. La medida de coerción deberá cumplirla en la Nueva Victoria. El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, informó que el tribunal también declaró el caso complejo, tomando en cuenta la solicitud que se hizo desde el Ministerio Público. Durante la audiencia, el ministro público presentó diferentes evidencias testimoniales, materiales, documentales y audiovisuales que se registran en el momento en el que la niña entró en el callejón que da a la vivienda de El Panadero, y tiempo después el presunto violador se observa salir del ensanche Isabelita hacia la autopista de las Américas. Ese bendito hombre. Señores, en verdad hay que esperar a que el cuerpo aparezca. Ojalá que el cuerpo aparezca, que yo no lo quiera. Pero a lo que estamos haciendo el video, también queremos mandarle un consejo a todos los padres. Cuiden a sus hijos. Miren lo que está pasando. No es el primer caso. Tampoco la persona no cogen cabeza. Porque no es primera vez que está pasando. Y también yo a veces me hago la misma pregunta que se hacen muchas personas. ¿Qué hacía una niña de 9 años en la calle a las 8 de la mañana? Y dice la madre que no sabía. Bueno, estamos fuera de contexto. Vamos a lo que estábamos. Según se informó mediante un comunicado de prensa, Francisco Santos confesó ante los fiscales del Departamento contra Crímenes y Delitos contra la persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este, que tras haber cometido los hechos, introdujo el cadáver de la víctima con piedras en un saco y luego lo lanzó al Mar Caribe, específicamente a la altura del kilómetro 14 en la Duarte Las Américas. De acuerdo a la investigación preliminar hecha por el Ministerio Público, el hecho ocurrió aproximadamente a las 11 de la mañana del pasado domingo 16 de agosto en la vivienda del imputado, ubicado en un callejón del ensanche Isabelita. Yo no llamo eso casa porque después depende de las informaciones que nosotros hubiéramos cogido. Esa casa no había nada. Es como quien dijera que este tipo vino a hacerle una misión y lo cumplió y se fue de ahí. Yo espero que ni siquiera lo maten ahora. Tiene que sufrir porque eso es un abuso. Un señor de 40 años podría ser tatarabuelo. Ya ustedes pueden ver el consejo ustedes mismos. No confíen a sus hijas con nadie. Porque dice la madre de Liz María que este señor era un señor de confianza, era un señor amigo de ella, y mira todo lo que pasó. Bueno, esa es la información que lo hubiéramos traído para el día de hoy. Por favor, suscríbete al canal, que estaremos subiendo más videos relacionados con este tema. Hasta el próximo video.